Bueno, una figura que estaba prevista por la Constitución, hay que agregar que se disuelve la Asamblea en el contexto de un juicio político. Pero ¿cuál es la situación en Ecuador? Vamos a hablar del aspecto institucional estrictamente. Aquí en Argentina pensamos en unas elecciones y en Ecuador la situación es bastante inestable por estas horas. Nos ponemos en contacto con el embajador argentino en Ecuador. Saludamos a Gabriel Fuchs, con él estamos en contacto. Muy buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches para todos los cordobeses. Bien, gracias por su tiempo, ha sido tan amable. ¿Cómo se viven estos días allí en Ecuador, desde lo social, lo político? Bueno, yo no estoy en Ecuador, ustedes saben que hemos tenido un diferendo hace un tiempo sobre un tema estrictamente diplomático. De cualquier manera, por supuesto, estamos siguiendo atentamente la situación. De hecho, tuve reuniones con el canciller Cafiero evaluando esto. Lo primero que hay que decir es que ya en junio del año pasado, el sistema de muerte cruzada que fue instaurado por la Constitución de Montecristi del año 2008, Montecristi es una ciudad donde se redactó esa Constitución, en la época en que Correa gobernaba el Ecuador, establece que tanto la Asamblea como el presidente de la Nación pueden, la Asamblea necesita una mayoría especial, hacer lo que hizo el presidente. Es decir, la Asamblea podría haberse autodestituido y destituido al presidente, y eso estuvo cerca de pasar en junio del año pasado, cuando la Confederación Nacional Indígena del Ecuador, la CONAIE, movilizó, y ustedes recordarán que hubo una huelga casi insurreccional que tuvo en vilo a todo el Ecuador. De hecho, la ciudad de Quito estuvo sitiada durante 18 días. En ese momento, la Asamblea, por 4 votos, creo 4 o 5, no recuerdo, pero por muy pocos votos, no logró instaurar el mecanismo de muerte cruzada. Es decir, que la situación de inestabilidad y la complejidad lleva como mínimo un año. Hace poco tiempo, relativamente poco tiempo, bueno, el 5 de febrero hubo elecciones en Ecuador, elecciones para prefectos, los prefectos serían el equivalente de nuestros gobiernos provinciales, y para alcaldes, y la oposición ganó prácticamente en todos los principales lugares, en Quito, Guayaquil, en capitales provinciales, en las prefecturas de Pichincha, de Guayas, y el gobierno había puesto en paralelo a la elección 8 preguntas para incorporar a la Constitución, que era la manera. El gobierno no tiene poder territorial, no tiene gobiernos provinciales, no tiene ningún alcalde que le responda en forma directa. Era la manera en que el gobierno de Lasso pensaba de alguna manera en nacionalizar la elección, que era una elección territorial. La oposición ganó en el territorio y las preguntas fueron contestadas todas por él. Eran diversas las preguntas, muchas vinculadas a la seguridad. Ecuador pasa por una crisis muy grande de seguridad, sí, donde la existencia de maras y de otras situaciones ha generado una situación de conmoción interna. Bueno, había varias preguntas, todas fueron respondidas por el no, es decir, la población rechazó también esto. Es decir, que la crisis política viene de arrastre y hace poco tiempo comenzó un proceso de juicio político en la Asamblea Nacional, y yo creo que la salida que ha encontrado el presidente Lasso ante toda esa acumulación de situaciones ha sido esta muerte cruzada. Él ha anunciado además que no se va a presentar en este proceso electoral. Después habrá que ver. El proceso electoral va a demandar 90 días. A partir de, creo que el 24 comienzan a contarse cuando el Tribunal Electoral haga su aprobación de esta situación. Por lo cual 90 días más un posible balotaje. En noviembre debería haber un nuevo gobierno en el Ecuador. Embajador, le quiero consultar, o sea, en realidad le voy a pedir como una reflexión, ¿no?, por el momento institucional, las democracias en la región, que siempre pensamos en nuestra estabilidad en América Latina. Nosotros aquí en Argentina estamos hablando de quién va a ser el candidato, cómo serán las elecciones, y lo que sucedió en Ecuador es perfectamente institucional, pero de alguna manera complica la gobernabilidad. ¿Hay una reflexión ahí para hacer respecto de nuestro escenario? Sí, yo la vengo haciendo. Nosotros cuando nos miramos, ¿no?, cuando reflexionamos sobre nuestra propia democracia, compleja, todavía con muchas deficiencias, pero después miramos a la región, deberíamos aprender que de alguna manera los años, salvo en el momento quizás del 2001, que fue un momento de altísima complejidad para la democracia y que se generó toda una lógica de sucesiones, nuestra democracia tiene una estabilidad muy por encima
yo diría de la media, ¿no? Independientemente de las complejidades entre algunos poderes del Estado, entre básicamente el Poder Judicial y sobre todo el Poder Político o el Poder Ejecutivo. Hoy por hoy la democracia argentina tiene, insisto, con sus complejidades y dificultades, un alto nivel de estabilidad en comparación, ¿no? Y ustedes fíjense que la Constitución de Montecristi establece este mecanismo extraño y complejo de muerte cruzada, porque desde fines de los años 90 y principios de los 2000 hubo por lo menos 3 presidentes que tuvieron que renunciar y ceder su poder a los vicepresidentes, claro, de una manera secuencial. Con lo cual, esto intenta salir de esa coyuntura que sean los vicepresidentes finalmente los depositarios, cosa que igual el juicio político podría haber planteado. Es importante señalar que la elección que se está convocando es para terminar el periodo y no por un nuevo periodo completo. Es decir, sería quien gane la elección que está siendo convocada, sería hasta el 2025, donde terminaría el periodo que comenzó Lasso. Claro. No sería por un periodo completo, ahí se convocaría a nuevas elecciones. Es compleja. La CONAIE, la Comisión Nacional Indígena del Ecuador, ya ha advertido, porque lo que está sucediendo es que durante estos 90 días Lasso puede gobernar por decreto, y eso también establece que no tiene ningún tipo de contralor, que los acuerdos, por ejemplo, que después de aquella huelga del año pasado se firmaron con la CONAIE, puedan verse limitados. Bueno, hay una situación compleja. Sí. También las Fuerzas Armadas están interviniendo de alguna manera, dando a entender que van a defender esta situación. Nosotros esperemos que no haya ningún tipo de violencia, como se ha visto en otros países de la región, no como en Perú u otros países de la región. Gabriel, gracias por su tiempo, que tenga buenas noches. No, muchísimas gracias a ustedes por invitarme a opinar.